Se revelan documentos que confirman la relación entre Donald Trump y el cártel de Sinaloa para manejar una extensa red de trata de menores liderada por el delincuente sexual Jeffrey Epstein. ¿Quieres saber qué repercusión tendrá este presidente pedófilo? Vamos a revisar la noticia y ¡vamos allá! Pues así es, ciudadanos, tremenda tormenta para Donald Trump y para toda la élite mundial, pues se han revelado los escalofriantes documentos de Jeffrey Epstein que revelarían una extensísima red de trata de menores y de corrupción mundial. Pues vamos a revisar esta información porque esto inclusive ya pone en riesgo el gobierno de Trump y un posible golpe de estado por su implicación en este escándalo grotesco de magnitudes inimaginables. Y es que para este punto, ciudadanos, ya sabemos de las implicaciones del presidente gringo en estas fechorías sexuales, sectas y crímenes de lesa humanidad en las que Jeffrey Epstein fue el epicentro durante años y durante décadas. Pues este mismo viernes acaban de publicarse estos documentos internos del FBI, bastantes denuncias y reportes vinculados al caso de Jeffrey Epstein, elaborado a partir de llamadas, testimonios y registros policiales, y aunque esto no es una sentencia judicial, es un compendio de acusaciones que recibió directamente el gobierno de Estados Unidos. Pues la liberación de estos archivos de Jeffrey Epstein se debe principalmente a un mandato legal recientemente impulsado por la presión pública, política y también mediática en la Unión Americana. Hablamos de que se han liberado más de 18 millones de páginas, 2,000 videos y 18,000 fotografías donde Donald Trump sale muy manchado, ciudadanos, también, el cual también podría ser destituido y enjuiciado por su clara participación en actos violentos y lesivos contra menores de edad desde hace bastantes décadas. Pues vamos a revisar esta información, pero claro que no lo haremos a detalle por lo delicado y grotesco de las escenas que son descritas en estos documentos. Pues esta nueva tanda de archivos revelados por el Departamento de Justicia han revelado al menos 12 denuncias contra el presidente Trump que fueron recopiladas por el FBI el año pasado, sin mencionar que Trump es mencionado miles de veces en estas acusaciones. Pues vamos a revisar algunas de ellas, las más urgentes, porque inclusive ya se está manchando al gobierno de México de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto por haber sido unos cómplices dentro de estos archivos, y también se revelan los nexos del cártel de Sinaloa con toda esta red sexual de tráfico de menores de Trump. Y aunque los nombres de los denunciantes aparecen censurados, pues claro que sabemos que está Donald Trump metido en todo esto, y justamente se han censurado por órdenes de la Casa Blanca. Pues este presidente, a pesar de esto, no pudo evitar que su nombre fuera mencionado en todos estos documentos, pues una de las denuncias más escandalosas fue la de la denuncia que describe cómo es que Trump encabezó eventos llamados Niñas de Calendario, donde subastaron a menores de edad a estos multimillonarios en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. Ahí, según los documentos revelados, también este señor Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de Tesla y de la red social X, asistía recurrentemente para servirse de menores de edad. Pues esto ha sido confirmado mediante estos correos enviados en 2013. Por supuesto, esto toma mucho más relevancia sabiendo que unos meses antes Elon Musk había revelado que Donald Trump estaba dentro de los archivos de Epstein como un tipo de venganza por haberle cortado las subvenciones gubernamentales a sus empresas de cohetes y de autos eléctricos. Y es que sí, ciudadanos, esto se pone aún más turbio, puesto que las acusaciones se vuelven aún más grotescas conforme se van revelando, puesto que hasta se llega a hablar de canibalismo y de cómo es que hasta consumieron cuerpos de bebés como un tipo de ritual satánico en esta isla Epstein. Pues si lo que dicen los nuevos archivos es real, y vaya que sí lo son, Donald Trump tendría que dar por terminada su carrera política y más aún también su libertad, puesto que al ser un presidente en funciones lo mínimo que debería de hacer es renunciar al cargo. Pero sorprendentemente aún, ciudadanos, los estadounidenses y los gringos no se han levantado en armas y no han buscado derrocar de ninguna manera a este personaje, pues claro, los escándalos son de pruebas
fehacientes e irrefutables. Sin embargo, ciudadanos, también en estas declaraciones se revela cómo es que varias denunciantes dicen que metieron a varias niñas a una habitación donde las forzaron a tener relaciones sexuales con Donald Trump en múltiples ocasiones, pues estas denuncias abarcan a muchas celebridades, miembros de la realeza, estrellas de cine, músicos, políticos, entre otros, pues se revela cómo es que también una víctima y un testigo de esta red de trata sexual señalan cómo es que en el mismo campo de golf de Donald Trump en Florida hay muchísimas mujeres y niñas enterradas como si fuese una fosa común, un lugar donde, dicho sea de paso, Donald Trump enterró hace algunos años a su propia ex esposa, pues para Donald Trump esto ya no es algo extraño. Y lo más curioso de aquí, ciudadanos, es que después de la publicación de estos documentos, en específico el Departamento de Justicia de Estados Unidos trató de borrar algunos de su página de internet, pero claro, al ver que mucha gente se dio cuenta de que lo habían borrado, pues claro que lo volvieron a subir de manera bastante sospechosa. Sin embargo, aquí es donde llega toda esta red de trata de menores de Epstein directamente a México, ciudadanos, puesto que en los documentos y como vemos en pantalla hay una mención explícita al cártel de Sinaloa y a sus miembros, incluido en estos registros de Epstein, donde se relata que Trump habría invitado a varios miembros de este cártel a sus fiestas con Jeffrey Epstein y que estos miembros del cártel habrían participado de una o de otra forma para proporcionar drogas o menores de edad aquí en México o en los Estados Unidos. Ahora ya sabemos por qué es que Trump exigió a México la extradición de decenas de miembros de los cárteles, incluyendo del cártel de Sinaloa, bajo el pretexto o presión de aranceles o amenazas de intervención militar de Estados Unidos aquí en nuestro país. Tal vez por eso es que Trump ha pedido estas cabecillas de los principales líderes de estos cárteles justamente para desmantelarlo y de esta forma borrar las huellas de su pasado pedófilo y abusador. Por eso es que ha sido tan duro con los chapitos y con la facción de los mayos, porque ahí es donde habrá un acuerdo de silencio para que no se hablen de estas cosas y no se afecte a Trump y a su círculo político cercano, ciudadanos. Ahí es donde se desmorona toda esta narrativa de Donald Trump en combate a los cárteles, pues la aparición del cártel de Sinaloa en estos papeles de Epstein confirman lo que ya todos sabíamos, que el narcotráfico no es un negocio latinoamericano, sino el mecanismo con el que las élites norteamericanas blanqueaban miles de millones de dólares desde Miami y Manhattan, y de paso utilizaban sus influencias para alimentar una red de tráfico de menores de cantidades internacionales. Pues ante esto, su amigazo, el fiscal general adjunto Todd Blank, quien es uno de los hombres de confianza de Donald Trump, inclusive fue su abogado en los juicios de la actriz Stormy Daniels, salió en defensa de Trump por este expediente, pues en un comunicado dejó claro que algunos documentos del caso contienen afirmaciones falsas, sensacionalistas en contra del presidente Trump, presentados al FBI justo antes de las elecciones de 2020, pues según este fiscal, estas afirmaciones fueron infundadas y falsas para afectarlo electoralmente. I want to address what we didn't produce. The categories of documents withheld include those permitted under the Act to be withheld. Files that contain personally identifiable information of victims or victims' personal and medical files, and similar files, the disclosure of which would constitute a clearly unwarranted invasion of personal privacy. Any depiction of CSAM or child pornography was obviously excluded. Anything that would jeopardize an active federal investigation. My team has certain communications with the White House. Let me just be clear, they had nothing to do with this review. They had no oversight over this review. They did not tell this department how to do our review, what to look for, what to redact, what to not redact. Y pues claro, ciudadanos, así vemos cómo es que entre todos estos criminales se están tapando sus delitos, puesto que muchos funcionarios del gobierno de Trump, entre ellos Marco Rubio y el secretario de Comercio Howard Lutnick, también han salido manchados en estos documentos y son mencionados explícitamente de haber visitado
afectado la isla de Jeffrey Epstein, inclusive cómo es que Trump utilizaba a varias mujeres de su gabinete, como la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, y su asistente personal para ser violadas múltiples veces por Donald Trump. Pues ante esto, este presidente naranja aseguró que la información de los documentos Epstein es totalmente falsa y que como tal lo absuelven de cualquier vínculo con esta red y de secta sexual. Además, sostuvo que la información contenida es simplemente infundada y que de alguna manera lo exoneran de la implicación porque como tal estos archivos se contradicen y que no le están dando ningún tipo de material a sus adversarios. What did you think of the latest release of Epstein files, and do you think your critics will be satisfied with? Well, they should be, because it looked like this guy Wolf, was a writer, was conspiring with Epstein to do harm to me. And I didn't see it myself, but I was told by some very important people that not only does it absolve me, it's the opposite of what people were hoping, you know, the radical left. That Wolf, who's a third-rate writer, was conspiring with Jeffrey Epstein to hurt me, politically or otherwise, and that came through loud and clear. So we'll probably sue Wolf on that. And maybe the Epstein estate, I guess. I don't know, but we're going to certainly sue You them. want to sue the Epstein estate? Well, you may, I guess so, because he was conspiring with Wolf to do harm to me politically. That's not a friend. Y es que sí, ciudadanos, la realidad es que los documentos son muy claros y revelan muchas depravaciones y perversidades que no se pueden describir en esta plataforma, pero lo que sí se ha revelado es la intención de ocultar todo esto, y justamente para esto es que Donald Trump quiere chantajear y crear una cortina de humo dentro del mismo gobierno de Estados Unidos y de los medios de comunicación. Por lo mismo es que ha promovido esta misma semana lo que se llama el Government Shutdown o el cierre de gobierno parcial, el cual ha estado estrechamente ligado a este tema de Jeffrey Epstein y la liberación de los documentos e investigaciones por dos razones principales, ciudadanos. Una es tratar de detener al Departamento de Justicia para que entregara estos documentos de Epstein, alegando en un pasado la falta de personal y de recursos justamente para no liberar los documentos. Y en número dos es una moneda de cambio a nivel político, pues la liberación de estos archivos fue un punto clave en las negociaciones para reabrir el gobierno, pues sectores del Congreso, liderados por legisladores demócratas, impulsaban esta ley de transparencia de los archivos Epstein, que presionaron para que el fin del cierre estuviera condicionado justamente a la publicación inmediata de estos documentos. Así, ciudadanos, es como el cierre de gobierno fue y es utilizado tanto como una justificación para retrasar la entrega de estos documentos y como una herramienta de presión por parte del Congreso para poder forzar la transparencia definitiva de este caso. Pues claro, en este momento se está discutiendo que los congresistas gringos van a aprobar el presupuesto de Donald Trump, donde se le dan muchísimos aumentos tanto al ejército de Estados Unidos, tanto al ICE y a otras instituciones de seguridad fronteriza. Por eso es que se está cerrando el gobierno, porque no llegan a un acuerdo, pero también es por la liberación de estos documentos de Jeffrey Epstein. Por eso es que se da este cierre de gobierno justamente ahora, para que no liberen más documentos y para que se cree una cortina de humo en lo que Donald Trump crea otro escándalo internacional como una invasión o como una ocupación, para de esta forma distraer la atención mediática de todas estas depravaciones. Sin embargo, ciudadanos, ya iremos viendo al paso de los días cómo es que estas acusaciones se van engordeciendo al paso de que nadie, absolutamente nadie, hará algo al respecto para detener a estos personajes que siguen en el poder y siguen perpetuando su impunidad. Lo sorprendente de esto es que ya se ha normalizado la perversión y ya se ha normalizado señalar a estos personajes por actos asquerosos y repugnantes como lo hicieron Jeffrey Epstein y Donald Trump, y lo único que queda es la poca capacidad de sorpresa de parte de la gente y sobre todo de los gringos, los cuales van a seguir con sus vidas
vidas vacías sin exigirle nada, absolutamente nada a su presidente en turno, y mucho menos van a tratar de derrocarlo o de promoverle un juicio político por todos estos actos de violencia infantil a los que claramente está comprobado que participó. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta mega revelación de los documentos Epstein? ¿Ustedes creen que Donald Trump vaya a ser removido de su cargo? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!